Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Notas al Shungu, al segmento Mishimi. Hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo. Bueno, Pintu, o Segundo, él es cineasta, artista visual también, plástico también diría yo, y hace un montón de cosas. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que él hace. ¿Cuántos años llevas haciendo cine? Es complicado porque desde que, digamos, que empecé a experimentar, bueno, hasta ahora sigo experimentando, pero digamos que desde el punto en que un cortometraje que realicé a manera de experimento y salió a festivales y ganó premios, quizá desde ahí podríamos contar, y desde ese momento pues ya llevo más de 15 años. Yo no sé si Yakubiki es el cortometraje animado que dices que hiciste, pero ¿ese fue tu primer trabajo o fue Chificha la película que hiciste? ¿Cuál fue S- primero? Es que es complicado decir cuál fue primero o no, porque todas estas cosas están medidos a ciertos estatus o estándares del cine industrial que nos obligan a medirnos, ¿no? Entonces, si empezara a medir de acuerdo a esos estándares del exterior, no sería, ni siquiera la animación, porque yo realmente hice eso totalmente empírico, yo no sabía, no tenía conocimiento ni de programas, ni de procesos, nada, simplemente era un bicho que te picaba pues te impulsaba a investigar, a autoaprender y en el camino ir descubriendo, porque me acuerdo cuando hice esa animación había muchos procesos que lo hacía mientras manipulaba el programa, pero cuando yo quería volver a hacer ya no podía, porque no, además que en esos tiempos todos los programas, toda la información que salía en el internet era en inglés, entonces era tanteando, tanteando y cuando quería volver a repetir ese proceso ya no podía, entonces es como lleno de errores, básicamente. Es un producto, un conjunto de errores acumulados, Yakubiki. Y antes de eso, claro, yo hice una película, bueno, no yo, solo yo. Mi hermano en realidad empezó cuando yo estuve en el colegio, mi hermano José Fuérez se llama, se atrevió a comprar una videocámara que en esos tiempos salían como de moda y se había comprado y él igual sin ningún conocimiento técnico de esto empezaba a grabar matrimonios, eventos así de Inti Raymis y cosas así y vendía editando los videos. Y después de estar haciendo estos videos, él empezó a hacer un cortometraje y lo hizo, él filmó solo antes de yo, porque yo estaba ocupado estudiando en el colegio y tal. Me pedía que le ayude un poco en el guión, que yo tampoco tenía conocimiento de cómo se hace un guión, pero pasaba leyendo un poco así, escribía cualquier cosa y él hizo un cortometraje. Empezó con eso y él ahí me invita, dice, ya, lancémonos a hacer una película, entonces sobre la Chificha y me manda, él me cuenta verbalmente toda la historia. Bueno, antes ya me había contado mi mamá, mi papá, entonces todas las historias que nos han contado siempre, pero me vuelve a contar mi hermano diciendo que escribas ahora, escribe el guión y me cuenta. Y yo escribí y hasta ahora tengo guardado ese guión, Deberíamos. entre comillas, guión, porque cuando veas ahorita, primero está lleno de faltas de ortografía, no tiene sentido la estructura dramática, ni siquiera tiene dramática porque no tiene estructura de formato de guión, Ya. porque solo están como ideas, digamos, una mezcla de ideas de ahí, pero tengo como una carpeta de muchas hojas, como unas 20, 25 hojas que están ahí, y empezamos a organizarnos a ir a grabar todos los fines de semana a la montaña con mi hermano, con algunos de mis familiares mismos y algunos vecinos de la comunidad y empezamos y nos armamos, aventuramos a hacer esa Esa es tu película. primera película de ficción. Sí. ¿Y en dónde está esa peli? Bueno, antes estaba un poco escondido. Lo que pasa es que cuando hicimos esa película, uno estaba tan emocionado, uno en su ignorancia creía que éramos los primeros haciendo una película y que además iba a ser exitoso. Hicimos esa película, organizamos el estreno y al estreno ni siquiera llegaron más de 10 personas y fue un fracaso total. Y para estrenar nosotros teníamos la idea de que vamos a llenar un coliseo entero, estamos haciendo una película de terror y de una leyenda, una historia oral de acá y tal, y alquilamos un coliseo entero a $400, hasta ahora me acuerdo de los precios, $400 del coliseo, ¿cómo se llama? El Coliseo de la República del Ecuador, alquilamos y nos Del metimos colegio. del colegio, ajá. Ah, ya. Y llegaron 10 personas
Y ahí, entre esas 10 personas, llegó Joshi Espinosa. Y ahí empieza mi mundo, mi carrera cinematográfica, hablemoslo así, ya diciendo carrera, ni siquiera tengo. No, Solo. yo sí pienso y bueno, he acompañado tu trabajo y bueno, ahora trabajamos juntos. Yo pienso que tú eres un cineasta y que tienes una carrera cinematográfica que nadie más tiene. Y que, o sea, alguien más puede tenerla, pero con tu mirada, con tu estilo Mm. y tu visión, pues no la tiene. Así que desde ese lado, pues yo diría, no, sí. Entonces, bueno, esa es tu primera película. Después viene Yakubiki, que fue un corto sobre, sobre una Claro. gotita de agua que estaba como, digamos, desesperanzada porque el mundo se estaba acabando. Ujú. Entonces ganó varios premios y después ya te fuiste a estudiar cine. Sí, sí, sí. Sí, justo después de esta primera película conocí al Joshi Espinosa y él me empieza a contar sobre gente que ya estaba estudiando cine y que también estaba haciendo cine aquí en Otavalo. Yo no tenía conocimiento antes. Literalmente, te digo que pensábamos que éramos los primeros. Ahí me cuenta de estas personas y además me cuenta que hay instituciones en donde se puede estudiar cine. Y él dice que está estudiando en este instituto y me comenta que él va a organizar un taller y él organiza un taller. Paralelo a esto, yo ya estaba en la universidad empezando la carrera de contabilidad, estudiando administración de empresas, mención contabilidad, y como trabajo de una materia que era la materia de marketing, ahí es que surge el cortometraje de Yakubiki. Entonces Mm. ahí el profesor nos mandó a hacer un trabajo, una campaña social para motivar a la sociedad sobre cualquier temática. Y yo escogí esta temática del medio ambiente. Quizá en ese entonces yo estaba muy románticamente, muy, ¿cómo se dice? Inmerso Inmerso dentro del mundo a del medio ambiente, activismo. ajá, del medio ambiente y tal, entonces me fui con eso. La película también está hecho un poco en ese sentido, la película La Chivich, chifiche, ajá. sí. Y de hecho, la película misma se llamaba Yakubiki, no pusimos Chificha, sino Yakubiki, subtexto Chificha, el regreso de la Chificha. Pero Ah, en la, la película, como fue un fracaso total, no sé por qué, retomé ese nombre y la animación también se llama Yakubiki. ajá. Sí, y esta animación logró estar en festivales y tal. Y después de eso ya empiezo a conocer y el Hoshi organiza este taller que ya les mencioné y ahí me otorgan una beca para estudiar en el INCINE. Y me fui a estudiar, pasé 4 años en el INCINE en Quito y paralelo a eso también he estado haciendo cositas, participando en otras producciones y estoy en este momento ahora. ¿Cuál fue tu primera relación con el audiovisual antes de la película de Chifiche? Que obviamente fue tu hermano compró la cámara y quizá fue esa la primera vez que viste una cámara, pero con el cine o con el audiovisual, ¿qué recuerdo tienes? ¿Qué fue lo primero y dijiste, Sí. cómo se hace esto? Sí, yo tengo una anécdota que a mí sí me marcó y que creo que siempre cuento. Es que yo cuando era niño en mi comunidad no había electricidad, no teníamos electricidad y tengo esas imágenes igual, como fue la primera vez que llegó la electricidad. Entonces, como no teníamos electricidad y yo no teníamos aparatos eléctricos, ningún aparato eléctrico, entonces yo no conocía. Y así ingreso a la escuela y en la escuela es que por primera vez el director de la escuela nos lleva a la sala para mostrarnos una televisión, para ver una película sobre dinosaurios, porque estábamos estudiando la teoría evolutiva del universo. Y ahí me encuentro con esa pantalla mágica, era una cajita. Claro, yo he de haber tenido 6 años, estaba en primer grado nomás, por ahí, primero, segundo, no me acuerdo exactamente. Entre 6 y 7 años, supongo. Pero como no había visto antes, no tenía vecinos ni familiares que tengan televisión y fue mi primer encuentro. Me maravillé, me impacté tanto con esa cajita, ver a los dinosaurios, a los dibujitos caminando, gritando. Y para mí fue un encuentro en donde yo quise ingresar ahí. Creo que desde ahí yo siempre he estado explorando inconscientemente en los dibujos
aunque no sepa dibujar bien, pero en los cuadernos recuerdo que sí pasaba rayando, rayando, rayando y después investigando también poco a poco por ahí por mi propia cuenta, ¿no? Ya en el colegio cuando me enseñaron a usar el computador, el internet, es que antes era difícil, ¿no? Nadie sabía manejar las computadoras ni nada. En la escuela, en el colegio recién me enseñaron, había una clase de informática y me enseñaron a manejar la Ujú. computadora y el internet. Y apenas me enseñaron eso, me ingresaba a los cybernets y a veces mentía a mi mamá diciendo que tengo deberes y tengo que ir a investigar, pero en realidad era para buscar sobre ¿Cómo se hace? cómo se hace una película, cómo se escribe un guión. Es que no, yo no tenía conocimientos, tantos departamentos que existían en el cine, pero ahí fui descubriendo poco a poco. Entonces, ese fue mi primer encuentro con... Con el audiovisual, digamos, de alguna Sí, sí, otra sí. manera, ¿no? Ajá. Sí, porque, pues, igual, yo la primera vez que vi una película, me acuerdo clarito que fue en el cine del Teatro Bolívar, antes de que hubiese Ah, este sí. cine ya medio moderno, que te cobraban 75 centavos, me acuerdo, y que en ese tiempo la Reina de Otavalo nos llevó al colegio donde yo estudiaba a ver y yo me Ujú. quedé así como loca, nunca había visto una película, yo tenía 13 o 12 años y no había Claro. visto una película, entonces Sí. tener acceso a esos espacios era muy complejo, ¿no? Antes. Ahora, Pintu, ¿qué, cuáles son como tus referencias, digamos, a la hora de contar una historia? Ujú. ¿Por qué quieres contar las historias? Em, las referencias, directas y más cercanas creo que son mis familiares, específicamente mi mamá y mi papá. Mi papá, o sea, no tengo mucho recuerdo, tengo imágenes muy vagas porque él desapareció cuando yo tenía 6 años. Estaba en la escuela recién iniciando, ahí desapareció, entonces no tengo. Pero sí recuerdo en esas imágenes vagas, recuerdo sus historias que me contaba, las historias orales de la chificha, del oso que le lleva a una mujer y le tuvo encerrado en la cueva, del muchacho que fue vago y que Se así convirtió en lobo, se que son convierte en historias muy lobo, repetitivas. del conejo y el lobo, justamente, que eso eran como historias chistosas, ¿no? Sí, el conejo era medio bien vivo, vivo, y el Y el lobo lobo era era bien bien tontito. tonto, tonto. Sí, Sí. sí, entonces eran enseñanzas que nos daban para educarnos para la vida y para mí esas son las referencias principales y mi motivación también. Mi mamá también que me contaba muchas, aparte de estas historias orales, también sobre cómo se usan las plantas medicinales, cómo se siembra, cómo tienes que ver la luna, cuándo tienes que salir a tolar o deshiervar, y todas esas cosas para mí son importantes. Y cuando falleció mi mamá, para mí fue como realmente tomar en serio este camino del cine, porque ahí me di cuenta que es la única manera o es la única herramienta que puedo usar para inmortalizar sus palabras y que sus palabras no se pierdan como lo hace mi cabeza. A veces siento que ya me voy olvidando cosas, ¿no? Mientras va pasando el tiempo y mientras nos enfrentamos con otras cosas de la vida, se te van borrando. Ujú. Y por eso ahora para mí sí es un referente importante la sabiduría de ellos. Dejar que me guíe sus palabras para Construir. construir, exacto, y construir relatos con imágenes y sonido audiovisual y poder también compartir con el mundo. Ujú. Ujú. Y ahora tus referentes más, no sé, más del cine común. Un poco yéndonos, por qué hago también animación, quizá me marcó, yo pienso ahora analizándolo un poco más consciente, fue ese mismo encuentro de la película animada. La primera película que obligadamente quizá vi fue una película animada, ahora que me doy cuenta. Fue, ¿cómo se llama? El Valle Encantado se llama la película, Ujú. donde sale el dinosaurio que se llama Pie Pequeño, Ah, sí, yo también vi y no esa. me acuerdo de los personajes. Sí, pero yo me pasaba los fines de Sí, semana viendo Pie Pequeño y ajá, bueno, siempre me acuerdo del Pie Pequeño porque era el sí, dinosaurio chiquito que chiquitito. más aventuras tenía. Sí, de chiquito me encontré con esa película y creo que eso fue mi mayor referencia para preguntarme y querer hacer cine animado.
creo que siempre quise hacer cine animado porque después pues ya veía televisión y tal. No pude encontrar algo relacionado al entorno en donde yo vivo, ¿no? Ujú. Siempre veía, o sea, estaba bien bonito las películas animadas de afuera y todo, pero siempre veía a los personajes con cabellos cortos, rubios, bien bonitos y todo, Blancos. blancos, pero nunca podía yo imaginarme que quizá también puedo vivir esa misma situación. Ujú. Habían situaciones que veías, te agradaba, pero no era la misma situación que yo vivía. Comer, por ejemplo, yuyo, la nabo, Con papas, ajá, cosas así. tostado. Sí, entonces yo quería ver en la animación también inmerso estas sabidurías, estas formas de vida que nosotros tenemos. Y desde ahí creo que empecé a ver también, a buscar otros referentes. Entonces de ahí empecé a ver Tezuka, que es mucho el cine japonés, tanto en animación y también en acción real. Ujú, ujú. Tezuka, Kurosawa, después me fui mientras iba estudiando también, ya me encontré con otros autores como Tarkovsky, Alexander Sokurov y montones de otros autores más. Y Realmente, Estudio Ghibli, Estudio Ghibli, exacto, Estudio Ghibli, sí, 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 exacto. porque sí, yo siento que en tus obras hay mucho también de como, no, como una referencia y una cercanía también Sí. ay, no me acuerdo, de Miyazaki. Miyazaki, sí. Es que sí, en algún punto de la vida yo volví a serme muy fanático de Estudio Ghibli, justamente directamente con Miyazaki y Takahata, que son los dos directores que fundaron Ghibli. Y a mí me impresionaba tanto porque justamente la narrativa de ello es muy particular. No es como la del cine de Hollywood o la de Disney hablándole en animación. Disney que es algo muy... Muy comercial, diría yo, así como muy, también los cortes como muy rápido, sí, como muy para el consumo, digamos. sí, exacto. Y desecha lo que supuestamente es aburrido, ¿no? Ujú. Lo que en la cotidianidad vivimos. Y para mí eso me parece lo más hermoso. Y eso hace Ghibli, por ejemplo, te muestra un plano en donde solo ves el correr del agua Mm. y el movimiento del viento, de las hojas. Y en la animación, ver eso a mí es como te lleva al paisaje. Y por eso también me conecta a estos otros directores que también son súper filosóficos, súper existencialistas en cierto sentido, porque no solo te muestra lo que supuestamente es la acción, porque en el cine comercial dicen, tienes que ir acción, reacción, acción, reacción. Eso hace Hollywood por lo general, aunque hay unas excepciones que también están un poco rezagados justamente porque son directores en contra de ellos, pues hacen también, ¿no? Ujú. Hay directores gringos que lo hacen también. Ahora, el Pintu, tú segundo, yo siempre voy a decir que eres un artista muy, muy en movimiento, así como estás haciendo todo. Haces animación, has hecho mucho como de reportaje, has hecho cine de ficción, cine de terror, has experimentado con cortos en animación stop motion, en 2D. Y entonces esta conversación la quisiera dividir en eso. Hablemos primero de la animación. O sea, tu primer trabajo fue Yakubiki, después, ¿cuál fue tu otro trabajo de animación? Después hice algunos pequeños, muchos pequeños experimentos que están en YouTube, así como una lista de reproducción. En general, yo creo que mi camino, tanto en animación y tanto en otras cosas, siempre ha sido un camino de experimentación, un camino de búsqueda de a ver si puedo, a ver si me sale, a ver si qué puedo hacer dentro de esta técnica, a ver qué puedo combinar. Eso es lo que creo que me ha llevado a distintas aristas, a distintas ramas también a explorar, porque para hacer una animación necesitas primero, pues tienes que también escribir, bueno, en todo el cine, ¿no? Sí, 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 totalmente. Aunque no sepas, te toca aprender a escribir. Y para saber escribir tienes que leer también. Tienes que leer tanto literatura, también tienes que leer guiones de teatro, guiones de otras películas, y eso te va enseñando poco a poco porque esta experimentación y este camino de autodidacta justamente me ha obligado a eso, y eso me ha obligado a estar en distintas áreas y en distintas ramas. Igual cuando alguien me dice, pero ¿qué eres? Y tampoco sé qué decir, entonces, ¿qué mismo soy? No sé, no Soy un sé. artista en toda la dimensión de la palabra. Así, ¿no? A la final termino diciendo, lo que creo que soy es un agricultor De ideas. con hambre de distintas cosas. Con un hambre, sí, porque un agricultor por hambre pues tiene que ir a tolar las montañas y sembrar como sea, tienes que comer.
Y eso creo que es, y en el mundo del audiovisual hago lo mismo. A veces no es solo el impulso de querer experimentar, también la necesidad económica me lleva a experimentar otras cosas. A veces me salen trabajos, pero no tengo conocimiento en esa parte, pero necesito ese trabajo y me toca, literalmente yo me he pasado viendo tutoriales, leyendo otras experiencias de esos proyectos y poco a poco voy enfocándome y digo, si yo quizá no me salga perfecto, pero lo voy a hacer porque necesito esa chaucha, ese dinero. Ujú. Y eso he hecho. Y justo me acuerdo cuando por primera vez a mí me contrataron para dirigir. Académicamente hablando, pues yo soy más técnico, yo estudié dirección de fotografía. Yo no estudié dirección en el sentido este, ¿no? Y pues yo no tengo herramientas, yo no aprendí, yo no me enseñaron cómo hablar, dialogar con los actores, cómo dirigir, cómo distintos Pero obviamente departamentos. ese conocimiento que te dan en una academia, digamos, porque finalmente en la experiencia, en el proceso Ujú. de la, empíricamente sabes hacerlo. Sí, sí, a veces es que cuando nos ponen esas palabras como muy entre comillas así y nos causa miedo de que no podemos, ¿no? Pero en realidad en la vida siempre estás haciendo esas cosas, ¿no? Ujú. Como sobre todo es dialogar con la gente, ponerte de acuerdo, ceder ideas, no ceder y ver como un objetivo a lo que quieres llegar. Por ejemplo, dices, si estamos haciendo este cortometraje o este plano específico, queremos que salga así. Para eso necesitamos que ese objeto que pertenece a arte tiene que estar así. Y pues es dialogar con distintos departamentos y quedar en un acuerdo y que beneficie para todos, ¿no? Ujú. Pitu tienes un montón de trabajo en animación en su página de YouTube, en Run Animation. Les invitamos, de hecho, a que vean su página, que le den like. Mm. Yo me atrevería a decir que hace 15 años estás haciendo este trabajo de animación y yo me atrevo a decir que eres la primera persona Ujú. que se vinculó de lleno en la animación, porque no había nadie que esté haciendo animación en ese tiempo. Hiciste Yakubiki, que es como una de las obras que más ha llegado lejos, digamos, en varios festivales. Después hiciste Ujú. animación para televisión, me acuerdo no me acuerdo si era con Ecuador TV, pero hacías Ah, payanga. Payanga, hiciste Payanga. Ujú. En el 2021 hicimos Nangulbi. Nangulbi, que fue un corto que fue seleccionado en varios festivales, igual fuera del país. Y finalmente tu último corto que lo hicimos conjuntamente, Kingo. Sí, sí. Y explícanos la técnica, porque ese trabajo está hecho en stop motion y con lana. Sí, dentro de la animación hay distintas técnicas, distintas subtécnicas, llamémoslo así. Animación como tal, pero hay el hecho que pues todo computarizado puede ser en 3D, que en programas de tridimensionales, y también en la misma computadora puede ser un 2D digital, todo dibujado en computador, pero plano, digamos, muñecos de escenografía planas así. Y también esta parte más manual que a mí me encanta, que es el stop motion. Dentro del stop motion hay varias subtécnicas también. Y el stop motion que en inglés o en español sería como cuadro por cuadro, ¿no? Es decir, dibujar un movimiento en varios cuadros. Ujú. Entonces, si la mano tiene que moverse de este punto A punto B, tienes que dividir esa trayectoria en varios dibujitos, tac, 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 si es que es dibujado a mano y si es que es con fotografía igual. Entonces, fotografías una, 2, 3, 4, 5 y 12 fotografías, llegas medio segundo de movimiento y tal. Entonces, esa es la técnica que más he estado explorando y ahora justamente en estos últimos trabajos que ya contigo también y con otras personas que hemos hecho, porque también permite trabajar manualmente con los materiales, interactuar con los materiales y también permite poner en escena, visibilizar, inmortalizar muchos de los materiales que quizá no son tomados en cuenta por la gente, por la sociedad o son menospreciados, ¿no? O materiales que ya se están olvidando simplemente por las nuevas tecnologías que llegan o nuevos productos de otros países y nuestros propios materiales van quedando atrás, justamente como Nangulbi que hicimos con fibras de lana, lana de borrego, que antes en las comunidades
Por ejemplo, habían montones de pastoreo de ovejas para sacar lana, ¿no es cierto? Para los tejidos y eso. Ahora ya no se hace mucho eso. Hay solamente sectores específicos todavía intentan sostener quizá un poco más ya turístico, porque antes era muy cotidiano, pues ahora ya no tanto. Entonces, creo que esta técnica de la animación permite que podamos también meter dentro de eso y pues registrar, inmortalizar, que para que las generaciones futuras quizá puedan ver y digan, ah, existían esos materiales. Y pues como idea, pues me gustaría hacer muchas animaciones con otros materiales que también sufren este proceso de quizá desaparición, llamémoslo así. Pero hacer animación cuesta mucho, no solo económicamente, sino que el tiempo que tienes que invertir, hacer pruebas y errores, y requiere demasiado tiempo, mucha paciencia. La gente que se mete a hacer animación tiene que tener mucha paciencia. Y díganmelo a mí, porque recuerdo cuando la primera vez que trabajamos en animación fue justamente en el corto, en el video musical Nangulbi. Ujú, Y fue la primera vez que yo tenía como contacto o sea, ya había visto tu trabajo y todo, pero yo no había sido parte de. ujú. Y bueno, no soy muy paciente, pero la animación de algún otro modo me dio esa oportunidad de mirarme pacientemente las cosas que no puedo hacer, Mm, pero saber que las voy a hacer con paciencia. Y a sí. mí me ha parecido que es un mundo súper mágico. Ahora, Pintu, ¿qué hace diferente tu trabajo? Más allá de la historia que podemos presentar en general, ¿qué Ujú. otros textos hay en tu trabajo de animación? Técnicamente hablando, quizá usamos la herramienta, sí, la técnica de animación, pues lo que usan todo el mundo, ¿no? En cualquier país del mundo, pero las historias que contamos y la esencia que queremos encaminar hacia los espectadores a través de esta obra y los materiales que usamos creo que le hace un poquito distinto a nuestro entorno. Y no quiero decir que nosotros seamos especiales, nada de eso. Igual tampoco es que yo inicié en el mundo de la animación queriendo ser el primero, tampoco, ¿no? Porque sé que ahora mismo existen otros animadores dentro de Ecuador y tanto aquí En en el mundo Otavalo quichua. también. Ajá, hay indígenas también que son animadores que han hecho carreras en las universidades de animación, lo que me hubiera gustado a mí. Antes yo quise estudiar animación, pero cuando me fui a averiguar en la Universidad de San Francisco y me dijeron la carrera cuesta, no, el semestre cuesta $9,000, dije, wow, Es eso que es exagerado. es una cosa imposible. Dije, no, pues eso es como decir, yo no sirvo para hacer animación. Pero no, en realidad uno tiene que ahí, y no quiero decir que eso tenga tanta calidad, quizá también hay imperfecciones, pero a mí me gusta. A mí me gusta, de hecho, por eso también esta técnica me gusta del stop motion, porque permite que esta técnica se note las falencias, los errores, y para mí esos errores lo enriquecen al producto. Ujú. Cuando ves que la ropita o la fibra, el muñeco fue manipulado y se siente eso a pesar de que tiene magia, de que tiene vida y lo sientes como la manipulación del ser humano, a mí me emociona mucho eso, Ujú. versus a ver una animación demasiado perfecta. De hecho, las grandes empresas de animación del stop motion como Ardam, Laika y estos que ya ofrecen películas súper grandes, ellos también un poco intentan huir. Llegaron a una película que hicieron demasiada perfecta, que se veía una demasiado, como hecho en acción real, ya no tenía sentido que sea animación, entonces ¿para qué? Y ellos volvieron también a seguir usando estos recursos erróneos. Justo Guillermo del Toro, igual en Pinocho, que cuando hizo, él también lo dice, ¿no? Es como que le gusta la animación porque justamente eso permite que el ser humano y el alma se conecte con estos seres no vivos, digamos. Pero que das vida Sí, finalmente. pero eso también transmite al espectador, ¿no? Es como una especie de un espectro espiritual, un espectro de alma que está ahí fluyendo y conecta con todo el mundo, y eso me parece mágico. Sí, y en lo que dices me parece súper importante porque vivimos en un mundo, en una realidad actual en la que constantemente hay una narrativa que te van diciendo lo perfecto que tienes que ser Ujú, y lo limpio que hay que hacer. En mi caso, lo limpio que tienes que escribir, lo limpio que tienes que hablar. En tu caso, lo limpio que hay que hacer el cine.
porque si no es como, no, es que si no se ve de poca calidad, pero depende mucho de desde dónde viene tu concepto de calidad, porque lo Sí, que para ti es de calidad, para mí quizá no. Y me parece que es muy sabio saber también verle la belleza en ese error. sí, sí. Ujú. Sí, justamente yo, de hecho, a mí me gusta mucho, yo soy muy consumidor también del cine en general. Y lo que yo he tenido compañeros, amigos súper cinéfilos, así como muy intelectuales, filosóficamente hablando, de directores que dicen, no, pues esto y lo otro, y huyen a ver películas supuestamente mal hechas. Como hay una gran comunidad, por ejemplo, en distintos países, tanto India, África, que empezaron a hacer películas, así como nosotros, sin tener conocimiento, con todos los errores del mundo, pero han generado unas miradas del mundo, una atención del mundo a la producción de ellos. Y están llenos de errores, pero yo aprendo mucho de eso, mucho de eso. Quizá no aprendo tanto técnicamente, pero aprendo mucho como esa valentía, esa fuerza que existe, ese amor que existe en querer hacer algo, ¿no? Y En además querer. porque es diferente, sí, que Sí, porque las historias quizá que vienen desde el norte global o desde Occidente, como le suelen denominar, quizá ya son muy monótonas, pero lo nuestro finalmente, nuestras historias ujú, contadas desde nuestras experiencias y desde nuestras voces, tiene algo que viene con algo más, que no solo sí, es una película. sí, exacto. Es que la industria que viene ya desde hace años, como el Hollywood o otras industrias, ya creo que han desgastado mucho su formato, su fórmula, porque ellos ya saben, de tantas películas que han hecho, ya saben en qué minuto tiene que pasar esto, en tal, y está como todo marcado. Y si te fijas, cuando ves ese tipo de películas, por ejemplo, todas las películas de superhéroes son muy parecidas. Si pones a Todas. analizar, si ves una película de superhéroes y ves la otra, más allá de si cambian los personajes, más allá de si cambian los escenarios, es lo mismo. Alguien que desea algo y no lo logra, alguien se opone, luego esta persona tiene que luchar contra sí. Es lo mismo, es como que se vuelve aburrido porque ya sabes lo que va a pasar, Ujú. inclusive es muy intuitivo. Y simplemente creo que son para un poco entretenerte un ratito, para hacerte perder el tiempo. Pero estas otros lenguajes creo que más allá de entretener están como para transmitir o para cuestionarte también cosas, ¿no? Porque justamente el hecho de que no estés siguiendo un formato creo que te hace cuestionar tanto como realizador y también a los espectadores te hace cuestionar, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué este plano tan largo? ¿Por qué me enfoca solo una hoja moviéndose por 2, 3 minutos? Ujú. Y su mente también empieza a pensar otras cosas, o también atraen recuerdos de vivencias propias, ¿no? Entonces, creo que es un imán para el alma, para que su filosofía se conecte también a la filosofía de otras personas, Ujú. de otras miradas. Ahora vamos a este tema más de trabajar en el audiovisual más con personajes reales, Ujú, desde el cine de ficción. Bueno, no sé si es tu primer corto, pero uno de los cortos que también sonó mucho y que estuvo en varios festivales fue Cuichipucha. ujú. Explícanos un poquito de eso. Y también, cómo has ido trabajando en tu canal de YouTube, has trabajado varios reportajes también. Tienes varios cortos como La colada morada, Las papas asesinas. Ujú. ¿Cómo, Sí. cómo lo piensas? ¿Por qué lo trabajas así? ¿Hay una tendencia quizá al género de terror, suspenso, thriller? ¿O cuál es el género que te gustaría o que te gusta explorar? Hay varias cosas disculpa, es que a veces me pierdo porque mi forma de hablar creo que es así. Estoy empezando en algo y luego me meto a otra cosa. Pero Y puedes hacerlo. justamente esa manera de ver las cosas creo que es la narrativa o la forma de contar las historias de nuestras comunidades. Mi mamá me contaba la historia así, nunca me contaba de principio a fin en una tarde como lo hacen en el occidente, como te voy a contar el cuento de la Caperucita Roja, esto pasó y luego así terminó. Ahí siempre empezaba diciendo, por ejemplo, la chificha, habían dos niños, ni sé qué, y luego se metía, mi tía tenía una hija igualito que era bien malcriada, y esta se casó, ni sé qué. Se iba a otras cosas y nunca, Y volvía a después. veces volvía o volvía en otro día o volvía a este cuento, pero iniciando con otra historia y así, ¿no? Y así ha sido la narrativa nuestra también. Y justamente dentro de la pregunta anterior, creo que
de la misma manera estamos contando, aunque sea difícil, enfrentarnos a los espectadores que están acostumbrados a este tipo de cine más industrial occidental. Entonces ellos no esperan y es complicado luchar frente a ellos, ¿no? Claro, sí. Pero justamente es esa nuestra mirada y es, creo que así debemos contar. Entonces ahí decía, y la vida misma creo que justo también tiene estos distintos géneros, nuestra vida, porque dentro de estas historias que nos contaba lo que me contaba mi mamá, estaban llenas de cosas macabras inclusive, y de niño nos contaban, por ejemplo, esta que me acuerdo, dice que había un oso que se llevó a una mujer cortándole las piernas para que no pueda escaparse y sin piernas y le tenía encerrado en una cueva y luego tuvo hijos, mitad humano y mitad oso, así. Y claro, ahora me di cuenta, era una historia bien macabra. Claro, y de violación también. Ajá, entonces, claro, nos contaban sobre violencia, sobre cosas que en las comunidades a veces estas historias nos contaban para enseñarnos, advertirnos de estas cosas que existían, o también a veces creo que nos contaban para opacar cosas, ¿no? Opacar Para violencias, tapar. para tapar y decir, es como, por ejemplo, hijo de una violación, y luego nos dicen, es que es el hijo del chusalongo, es como que del cuento, y como el hijo O del del cuichi. ajá, o del cuichi. Ajá, Claro, es que como que a la violencia, bueno, aunque nos vayamos a pasar muy drásticamente, porque como tú dices, las historias, aunque la violencia machista en las comunidades ha intentado tapar los ajá, rostros de esos sí, personajes violentos, ¿no? sí, Y claro, dentro de nuestras narrativas, de nuestras historias, como que siempre al rostro masculino se le ha animalizado, se le ha puesto el rostro de un oso, de una de montaña, espíritus. de un espíritu, con esta idea también como porque finalmente es como prohibido, es un tabú Ujú. hablar de esas Sí, violencias, sí, que sí. finalmente ahora estamos como también reflexionando sobre eso, debatiendo sobre eso, conflictuando sobre eso y aprendiendo que hay formas que Ujú. no están correctas también dentro de estas comunidades. Sí. Pero volviendo al tema, nos hablabas de cómo tu madre te contaba y que habían cosas macabras también en las que Ujú. nos contaban y no sabemos si es justamente por eso que las historias que tú cuentas también tienen como cierto tinte de terror, como de miedo. Así. Sí, sí, justamente porque hay dentro de las historias, de las sabidurías, al menos en lo que quizá es mi búsqueda, es, como les dije, mi mayor motivación es inmortalizar las sabidurías, las palabras de mi mamá, que ya no está, y a través del cine intento que mi mamá siga viva, ¿no? Entonces, pues, y dentro de eso están muchas de estas historias que son a veces terroríficas, algunas son tiernas, algunas así súper mágicas también. Y la vida misma creo que está así llena de cosas. A Ujú. veces uno ya no quiere vivir y otras veces Quiere vivir. amanece, ajá, súper emocionado y quiere explorar esto y lo otro. Y otras veces se siente tan defraudado o solo empieza a criticar a los demás y así. Entonces creo que por ahí mismo va mi búsqueda y también quizá explorando a ver qué puedo hacer. Como digo, para mí es una experimentación. No es que intento como encasillarme en un solo formato, un género y perfeccionar, aunque muchos artistas, cineastas dicen hay que perfeccionarse en algo, en una cosa, ¿no? Si no te perfeccionas en algo, no eres nada, dicen, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa mirada es muy también de afuera, ¿no? De Ujú, afuera, de la urbanidad quizá, donde uno dice, bueno, yo voy a ser médico y me voy a especializar en esto, ujú. pero el ejercicio artístico creo que es igual que como tú decías, el ejercicio de la agricultura, o sea, Sí, en las comunidades no solo somos agricultores, somos tejedores, bordadoras, amas de músicos. casa, músicos, criamos a los guaguas, criamos la tierra. Ujú, Yo creo que nuestro ejercicio artístico es igual, o sea, como que eso de especializarse, que está bueno, quien lo quiera ujú. hacer está súper bueno, pero a veces yo pienso que la especialización siempre te corta las alas para que sigas Sí, experimentando. Entonces, te haces tan bueno en lo uno que va a llegar un momento en el que ya, pues ya lo hice todo bien, sí, ahora qué me queda. sí. Entonces ya quizá el tiempo pasa muy rápido y ya no tienes tampoco la energía de seguir experimentando. Sí, exacto, porque además, si queremos hacer algo más allá de cine, ya sea cine, escritura, lo que sea,
¿para qué haces si sabes lo que quieres o cómo te va a salir, ¿no? Ya sabes un resultado. Yo creo que es más interesante hacerlo justamente en esos cuestionamientos, en esas dudas que tienes. Y creo que en el arte, para mí al menos, es mejor hacer eso. No seguir a cierto formato que dicen que funciona, sino irte a explorar las cosas que te cuestionas en la vida Lo en que digan general. las manos y lo que diga el cuerpo. Exacto, y creo que justamente más allá de nos ayuda a sobrevivir económicamente o no, o va a ser exitosa o no. Creo que más allá de eso es el proceso, el camino el que importa. El camino es lo que a nosotros como seres humanos igual nos alimenta, nos alimenta el alma como ese proceso, esa emoción de haber vivido ese momento, de haberte frustrado, de haber estado tan Con mucha adrenalina. exacto, estar llena de cosas que dices: "No voy a alcanzar, no voy a alcanzar", pero vivir ese momento de tensión y tal, o llorar porque no puedes, todo eso creo que vale como seres humanos, todo ese proceso. Que yo pienso que cuando nos preguntan, porque es una pregunta que siempre está rondando el ejercicio del arte, cuando decimos no se puede vivir del arte, Ujú, es una pregunta que hace mucha referencia a eso de la precarización que hay en ujú, el mundo artístico, a que no hay espacios y no hay un pago justo, que no hay una valorización del trabajo artístico, pero que finalmente el arte es que son dos cosas, porque no se puede vivir, pero ujú. se debe vivir así, porque yo Sí, no me imagino haciendo otra cosa, por ejemplo. O sea, sí, el arte, la posibilidad de hacer cine, la posibilidad de hacer literatura, de hacer música, finalmente a mí me da sentido vivir, mm, aunque no me dé para vivir. O sea, sí. sí, sí me cachas. Y aunque a veces te quita el sentido de vivir. Exacto. Porque él mismo te dice: "Tú, ya no quiero vivir porque no me da nada, no puedo vivir, ya no Sí. sé de dónde sacar", Sí, y es por una estar haciendo paradoja esta total. película. Sí, es una paradoja total. Y Sí. ahorita que mencionas película, tu última película que estás haciendo es un largometraje, Ujú, Pucaurpi. Cuéntanos de Pucaurpi, cómo nació, en qué proceso está. ujú. Antes de eso, que ahorita que tengo la idea, quiero decirte, justamente me decías antes que, claro, he hecho montones de cosas, videos y tal, que están en internet y tal. Mm, es algo triste, y justo ayer creo que te estaba diciendo igual, es como triste que una obra, solo cuando haces un show, un evento para presentar a un grupo de personas, tenga validez. Mientras no hagas ese evento de show, cualquier obra que hayas hecho no sirve y es algo triste, ¿no? Porque ¿cómo puedes esperar, después de haber iniciado un proceso bien largo de reflexión, de exploración, de experimentación, saques una obra porque, no sé, las condiciones no te permite hacer esos shows que normalmente se hacen, shows de estreno, o donde invitas a gente, típicas autoridades, entre comillas, Ujú. que solo van a figurar, a pantallar y luego supuestamente dan validez y que según ese evento existe tu obra, si no, no existe, ¿no? Muchos de los videos que están en internet, yo no los he hecho eso. En ningún momento no los he hecho. He sufrido económicamente tanto el proceso largo también y han salido al internet y a veces tienen pocas vistas, nadie lo valora y justamente dentro de las personas que son curadoras o supuestamente se especializan en calificar qué obras existen o no, esos videos cuando los subes no son tomados en cuenta, no son como cualquier cosa, Sí. aunque hayas hecho cualquier trabajo. Y pues algunos videos sí han tenido, hablemoslo entre comillas, éxito, porque han tenido mayor visibilización en internet. Por ejemplo, hay 3 cortos de la guagua de pan y también hay otro, ay, no me acuerdo ahorita, de la papa asesina, por ejemplo, que es una combinación entre acción real y animación y un Sí. poco de terror y así. Y sí les ha gustado a la gente del internet, a los internautas, pero, no cuenta como una obra. Entonces, cuando alguien me pregunta sobre mi filmografía o, por ejemplo, había alguien de la Casa de la Cultura que me decía: "Hagamos una retrospectiva mía", y claro, y eso no cuentan, siempre cuentan solo obras que han hecho estrenos o que hayan estado en festivales internacionales y hayan ganado premios. ¿Y cómo van a los festivales internacionales?
porque uno mismo tienes que estar buscando y a veces tienes que pagar para mandar a esos festivales. No es que es como que te escoge. Por más buena que sea la obra, si no haces nada, si no pagas dinero, no va. No es que por ahí se van nomás. Ujú. Entonces, y eso es como muy contradictorio también, cómo la sociedad valora o pone el qué obra es buena y qué obra es Mala, mala. bajo Sola. el tipo de show que haces. O sea, si haces un show más grande, con más Exacto. gente, con gente de la farándula, entonces tu trabajo tiene sentido. Pero si Exacto. no, eres un Sí, cualquiera. aunque el contenido o técnicamente igual no sea tan, no sé, tan definido, lo que sea, ¿no? Pero si es que haces Y esos puede shows, ser criticable, digamos. criticable, exacto, pero si haces esos eventos, tiene validez y es medio, no sé si triste, es contradictorio. Es desesperanzador, más bien la palabra que quería usar, porque es también una realidad de la sociedad en la que ahorita vivimos. O sea, si no estás en las redes, Ujú. y es una conversación que generalmente hemos tenido, es como, yo me voy a salir de las redes y es, pero si no estás en las redes, No entonces eres no estás nadie. en nada. Sí, Si no haces un show en las redes de que si no estás constantemente vendiéndote, no estás en nada. Y creo sí. que la deficiencia que quizá Ujú. tenemos es que no sabemos vendernos. Es algo que siempre hemos discutido y es como cómo nos vendemos, es también caer en este discurso de cosificarnos finalmente, ¿no? Como lo Sí. quichua, como persona, como mujer, como hombre. Finalmente terminamos en esa reproducción que a veces criticamos tanto y terminamos replicando tanto. Finalmente somos un producto del consumo para el consumismo. Entonces, una Sí, cosa loca. pero la cuestión de el querer vendernos tampoco sería importante, ¿no? Pero ¿por qué nosotros deberíamos o intentamos vendernos a pesar de que no estemos de acuerdo? Es por las condiciones en donde hemos nacido y con las condiciones que intentamos hacer arte en general. Ujú. Porque no es lo mismo decir a alguien que siempre nació en una familia que tuvo dinero, siempre tiene unas empresas que le otorgan ingresos económicos y el arte es solamente una actividad paralela y no depende del arte. Es que para ellos no importa eso. Claro. Es como que no necesariamente tienen que venderse. Como yo, por ejemplo, también soy fanático de David Lynch. Justamente él decía eso, es como que él solo hace nomás, él no intenta venderse. Vuelta en nuestras condiciones, a pesar de que no queremos, también necesitamos entrar en ese formato para lograr conseguir algún trabajo, estar en un rodaje de una película, aunque no estemos de acuerdo, a veces nos toca. Eso también hay como mucha hipocresía, ¿no? Justamente la aceptación de las obras. Como en estos shows, muchas personas no van porque realmente aprecian tu obra, simplemente van por farándula, porque quieren salir en una fotico ahí y luego estar en redes sociales diciendo, me saqué una foto con esta persona, ni sé qué, o simplemente para demostrar y decir que yo verás que yo fui a tu evento y tú también tienes que acompañarme en mi evento, lo que sea, cosas así, ¿no? Sí. Pero realmente no porque valoran tu obra. Entonces, ¿cómo mides tu obra en esos shows? Pero la sociedad los valora según eso, pues, ¿no? Y Sí, realmente es como una realidad que ahorita tenemos y de la que finalmente no sé cómo la enfrentaremos más adelante, ahorita con las mm, nuevas tecnologías, la IA, que dice que nos va a reemplazar a todo mundo, y sobre todo en el arte, porque al ujú, menos en la animación ya hay programas específicos claro, que la ya te inteligencia. pueden hacer todo. Sí, la Entonces, el inteligencia trabajo artificial. manual, el trabajo de la paciencia que tú Ujú. hablabas, finalmente se desintegra y es una realidad a la que todos finalmente estamos yendo. Estamos llegando a un apocalipsis intelectual, creo yo, con la inteligencia artificial, porque claro, muchas de las personas decimos, hasta yo digo, hay que tomar la tecnología a nuestro favor y saberlo usar bien, pero no tanto así, Se ha ¿no? demostrado que no se ha hecho No, eso. porque la inteligencia artificial lo que hace es a la sociedad cada vez más vago. La sociedad no se esfuerza por explorar algo, por querer aprender algo, por pensar mejor. Pero ahora la inteligencia artificial te busca ya autores de libros, te Te dice, escriben te escriben, así. dice, tal autor dijo esto y ni sé qué, y uno dice, "Sí", pero la persona nunca se esforzó en leer un libro de esa persona, en nada. Y creo que nuestro cerebro el coeficiente intelectual creo que de la humanidad en el futuro va a ser muy bajo. Y habrán muchas personas
que tengan cierta Coeficiente alto. coeficiencia intelectual más alto, pero muy pocos, limitados. Y ellos serán los que dominen el mundo, yo creo. Este es una temática que vamos a hablar en otro podcast. Sin embargo, volvemos, Kutin Tigramunchi, en hablar de tu camino artístico en el cine, y estábamos justamente hablando de tu último largometraje, Así. que es como yo no le diría ópera prima, porque ya hablamos de tu primera película, aunque tú siempre mencionas que no es de calidad, que creo que finalmente es una forma de contar una historia, y una historia, como sea que esté contada con la cámara último modelo o con un teléfono, finalmente es una historia. Sí. Cuéntanos un poco de Pucaurpi, que es una película que está pronto a estrenarse. De hecho, ya terminó su proceso de postproducción. Cuéntanos un poquito de esa película. Sí, Pucaurpi nace ya hace 15 años atrás, en realidad, porque justo en 2013 más o menos nace como idea, con todas las cosas que estaba diciendo antes sobre estas historias orales que ha contado mi mamá, la sabiduría y tal. Yo quise hacer una serie de televisión, una serie para vender y tal, pensando un poco en lo económico. Y cada capítulo iba a ser una historia oral, y una de ellas era Pucaurpi como capítulo piloto. Ujú. Y había otros capítulos, eran sobre Chusalongo, sobre que ya me ganaron haciendo, pero es otra, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Chusalongo, esta es otra, pero la que yo quiero hacer todavía está, sigue intacto. Entonces iba a ser, y después justamente por la complejidad económica pasó a ser esa idea de querer hacer serie, pasó a ser una idea para hacer un corto animado también. Entonces yo reduje esa idea, dije, voy a hacer un corto de 3 minutos en stop motion. Ujú. Y empecé a como a buscar fondos con ese formato. Hice incluso ya los primeros bosquejos, porque después del guión literario también haces como unos estudios conceptuales, gráficas, y yo empecé a dibujar para la animación. Y ahí y ya me junté con otra persona, que es Jacobo Valladares. Había una convocatoria para un fondo, entonces ahí otra vez llevé la historia de animación para acción real, pero en cortometraje. Entonces aplicamos para cortometraje y ahí ganamos para cortometraje un fondo pequeño. Se inició con eso como los primeros trabajos de preproducción, pero ese dinero no alcanzó ni para filmar. Se Claro. acabó, no sé, en todo el proceso, porque sí, implica muchos procesos, ¿no? En donde te encuentras con gente a la que pues necesariamente tienes que respetar su tiempo, su trabajo, y tienes que reconocerlo, y en esos reconocimientos se fue el dinero, ¿no? Y yo siempre intento como, siempre pagar por, aunque sea te hayas venido esta vez y tal. Entonces se acabó y me quedé sin dinero, pero yo tenía que mostrar el producto, pues, y no podía quedarme atrás, aunque no haya dinero. Entonces, yo por eso también la película tomó este nuevo camino de lo que quizá antes tenía programado de otra manera, filmarla, ¿no? Ujú. Como con gente con un equipo más grande, con aparatos más sofisticados Sofisticados. y tal, pero pues esta vez esta película empecé a filmarlo como más íntimo. Yo y mis familiares y algunas personitas que llegaban de a poco ahí metiendo un granito de arena, así como súper, yo digo, es un cine familiar, es un cine de ¿Dirías, amistad. dirías que es comunitario? Ahora que hay mucho este concepto del cine comunitario, que yo todavía no sé Sí. dilucidar muy bien el concepto, pero tú dirías que es comunitario. O sea, para mí el cine es cine, y el cine justamente como término se refiere al espacio en donde ves una historia que se proyectaba desde que nació el cine, ¿no? Ujú. Pero la forma como se hizo, creo que no es cine comunitario. Y yo no he estado muy de acuerdo con el cine comunitario, porque siento que muchas personas a estas comunidades se les ha invitado y para explotarles un poco, ¿no? Como Y usar su es, tiempo sí, y... y es una cosa que todavía la estamos reflexionando, pensando, porque también, digo yo, he tenido como experiencias con otra gente que dice, esto es comunitario, es de todos, pero finalmente, ¿qué es lo comunitario? ¿Es realmente lo comunitario se refiere a comunidad rural, Ujú, ujú. indígena? O comunitario también puede ser, no sé, un grupo de amigos haciendo cine. Claro. Que Bueno, a la final es una comunidad, sí, es una depende de cómo lo comunidad de veas. amigos, exactamente. Entonces creo que ahí hay algunas cosas que todavía vamos a ir reflexionando. Pero síguenos contando sobre Pucaurpi. ¿De qué habla Pucaurpi?
Sí, la película cuenta la historia de una niña de 5 años que perdió a su mamá y luego va a vivir con su abuela. Bueno, la historia en realidad simplemente es una excusa para intentar un poco visibilizar estas actividades que cotidianamente se viven en las comunidades y que justamente, como les decía, son menospreciados por la gente de la ciudad, ¿no? Es como a mí hasta ahora me duele mucho que muchas personas, cuando alguien pisa la tierra y agarra la pala, lo ven como algo degradante. Como que digo, para mí no es degradante, es algo normal. Es lo mismo que tú, si eres académico, estudiado, te sientas en una oficina, empiezas a agarrar tus libros y empiezas a hacer tu investigación. Es lo mismo, tal cual. Ujú, ujú. Es simplemente es otra forma de trabajo. Pero creo que hay mucho clasismo, mucha separación de esto, ¿no? Como lo ven, como que, ay, ni sé qué. Y justo con esta película intento como un poco visibilizar estas cosas y quiero mostrar a los demás que es algo cotidiano, algo normal y quiero mostrar de manera un poco mágica. Poco a poco empiecen a normalizar estas distintas formas de vida que existen en el mundo, no solo aquí. Y que el mundo justamente es más bonito cuando hay distintas variedades. Yo digo así, ¿no? Es un poco copiando el dicho de Tolstoy. Tolstoy dijo alguna vez como pinta tu aldea y pintarás el mundo. Ujú. Y yo digo, muestra, Mi comuna. no, no, muestra toda la variedad de tus sembríos, de tus plantas y verás que el huerto es mucho más bonito. Ujú. Entonces, y el mundo debería ser así. En el mundo, si todos somos más conscientes de que existen tantas diferencias, tanto Diversidades. diversidades, tanto religioso, tanto pensamiento, lo que sea, y somos tolerantes, respetuosos y podemos compartir en lo que sea, creo que podría ser, no sé, mejor y no tener tantos racismo, peleas, guerras y tal, ¿no? Entonces yo creo que intento buscar eso o intento mostrar para lograr eso. ¿Y ahorita en qué etapa está Pucallpa? Filmamos en 2019, 2020. De ahí hemos estado en toda la etapa de postproducción. En este punto ya está finalizado todo, solamente falta estrenarla. Pero justo lo que estábamos diciendo, hacer ese evento de show es lo que creo que nos toca hacer, pero nos limita un poco el presupuesto y estamos como en pausa por eso, porque no tenemos dinero de dónde hacer el show. Porque para hacer el llamado preestreno es un show que tienes que costear los Ah, picaditas, la logística, el contratar el montaje. espacio donde vas a mostrar la película, a pesar de que a la gente que invitas, la gente que va, pues va gratis, ¿no? Pero tú tienes que pagar, pues todo eso. No es que dices, ah, acá ver una película, preestrenas y invitas a la gente y no pasa nada. Todo es dinero, entonces eso nos detiene y estamos ahí. Y paralelo, antes de hacer el preestreno, estamos iniciando el camino en festivales. Ahorita hemos aplicado a algunos festivales. Eso también es como complejo lograr entrar a festivales grandes donde te valoran y donde te determinan que supuestamente tu obra es cine de verdad. Que ¿Y qué es el cine de verdad? solo que la masa capitalista acepta, según ellos, según el dinero que hayas invertido también, porque todas las películas que entran en los grandes premios Oscar y todo eso invierten miles de dólares, Millones. millones de dólares, no solo ajá. Entonces, por ejemplo, el año anterior me parece que había una película que estaba nominado al Oscar, pero era terrible, así como que decía, ¿eso por qué? Como muchas Pero de las que están sonando ahora en este también. momento, por ejemplo, ajá, y tiene varias nominaciones al Oscar, pero en su contenido a veces degrada inclusive a nosotros, a la comunidad hispana y montones de cosas, pero como estos han tenido justamente la posibilidad económica de invertir, hacer campaña, inclusive yo creo que compran gente que está dentro de los que eligen los curadores, ¿no? De las películas y logran entrar, pero hay muchas películas súper buenas que no logran hacer ese proceso y están olvidados, ahí quedan en la nada por más que hayan gastado dinero haciéndola. Y estamos en ese proceso nosotros intentando. Y bueno, no tenemos dinero, ¿no? Para enviar a festivales grandes porque tienes que pagar entradas. Por ejemplo, los festivales más importantes como Cannes, Berlinal y todos esos tienen entradas que cada inscripción pagas alrededor de $200 así. Y eso solo Claro, para ver si te eligen o no, porque claro.
en el mundo entero están haciendo cada mes, no solo cada año, miles de películas. Sí, segundo, hay una pregunta. O sea, tú dices, ahorita bueno, estamos aplicando a festivales, pero ¿qué pasa con lo de acá, con el consumo de acá? ¿Por qué no? ¿Cómo, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser llegar a presentar una película en Ecuador, en los cines de Ecuador, y que sea rentable también? Sí, es que justamente eso te estaba diciendo, como si es que no haces este evento de show, no tiene validez tu obra. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este show aquí, invitando primero a la gente, obviamente, toda la gente que participó, y aparte hay que invitar a críticos. Aquí no tenemos críticos en Ecuador, además, críticos especializados en realmente mirar una película, desmenuzarla tanto estéticamente, técnicamente, temáticamente, el guión y tal. No existe en Ecuador, no es como por ese lado también tenemos un punto menos, pero aún así hay que invitar a ciertas personas que están hablando de cultura, prensa y esas cosas, ¿no? Y si logramos estrenar en el exterior y que en el exterior lograra estar en un festival súper importante, resonado o seleccionado al menos, solamente seleccionado, y asuma, porque lamentablemente la sociedad somos como, hablando un poco como de política, somos como unos borregos. Lo que dicen los demás, nosotros también queremos seguir. Y por nuestra propia cuenta no logramos discernir, no logramos como apreciar las cosas, ¿no? Si los demás dicen que la película está buena, yo también quiero ver, está buenísima. Si las demás personas dicen la película está mala, yo también digo está mala. Y así es la sociedad y por eso, primero rentablemente nunca va a ser rentable, pero al menos lograr estrenar y tener acogida, digamos, de un espectador. Claro, ¿por qué nunca va a ser rentable? Porque, o bueno, quizá en el futuro, capaz ese es el sueño, ¿no? Que en el futuro logremos que el cine sea rentable y que logremos crear una industria dentro de Ecuador, pero es un camino largo que todavía tenemos que seguir. Y yo para eso digo, para lograr la industrialización, primero, pues las políticas que no nos favorecen, ¿no? Hay que luchar por ese lado, las políticas, y ciertamente creo que hay personas que están ahí, pues nosotros también tenemos que apoyar. Y aparte de eso, yo creo que tiene que haber muchas producciones también, más allá de si están en esos estándares súper bien hechos, pero hay que hacerlas y explorar muchos géneros también, no solo hacer un solo tipo de cine. Ujú. Y yo digo, si es que en el año en Ecuador lográramos estar haciendo al menos unas 20, 30 películas al año, yo creo que podemos empezar a tener variedad y la gente poder escoger también como, yo quiero ver la de terror, yo quiero ver esto y lo quiero. Y luego decir, no, esta no me gustó y esta sí me gustó más y querer que empecemos a motivarles a la gente a ver más. Pero mientras no haya muchas producciones, la gente se olvida y casi siempre prefieren al cine de Hollywood. Y a veces ni siquiera tienen la elección de escoger, como decir, yo sí quiero ver, a ver qué tal está el cine ecuatoriano, porque nunca está en cartelera, porque a veces salen una película al año, dos películas al año, la ecuatoriana. Claro, Pero las de Hollywood todo el tiempo está en cartelera, todo el tiempo. sí. Entonces, al espectador común de Ecuador, pues no les queda más que consumir esas. Y luego hacer la comparación según esas, el cine comercial con las de acá. Y luego dicen, no, pues aquí no hay explosiones, no hay carros chocando y Claro. volcando. Dice, el cine ecuatoriano es aburrido, dicen. Claro, o sea, sí creo que hace falta mucha también, educación en el sentido no desde esta idea de que, ay, ustedes consumen cualquier, sino también desde las políticas de Estado, de que haya una mirada de consumir también nuestras propias historias, porque es Ujú. importante, para un país es importante conocer su historia, y su Sí, historia finalmente se conoce a través de estos espacios, del cine, la literatura, la música. Si seguimos consumiendo lo de afuera, es por eso que tenemos muchos errores. No sé, elegimos a representantes políticos que dices, qué terrible, ¿no es cierto? sí. Bueno, para no irnos a otro lado, porque si no, e ir ya finalizando, Pucaurpi es una película que también ha mezclado estas dos técnicas, la técnica Mm. de acción real Y y, animación. y animación. No lo has dejado, has dicho no, lo voy a hacer también en animación. Sí, sí. Es porque justamente esta película pretendía, al inicio se intentó moldear como querer llegar a cierto tipo de espectadores, como sobre todo a los infantes y a todo público. Y esta película ha tomado su propio camino,
pero dentro de su propio camino sí han habido como elementos que me han obligado un poco a moldear también, como a buscar entrar en un formato, a pesar de que no hayan las condiciones y tal. Y por eso también se ha metido un poco de animación y en una animación como una estética como más, como decía al inicio, a mí me gusta solo experimentar, sin buscar mucho rellenar un cierto estándar, ¿no? Bueno, ya vamos a ir a la recta final, ha sido una conversación, o sea, como tú dices, podríamos hablar y hablar y hablar, Sí. pero sí me gustaría ir tocando también este punto que me parece súper importante y que ya más adelante igual vamos a invitar a la gente a que siga el trabajo de Segundo Fueres y también que esté pendiente del lanzamiento de Pucaurbi porque es realmente una película. Finalmente nos conecta también a nuestras memorias porque pues yo fui parte también de la película, me atrevo a decir, por eso me atrevo también a hablar en nombre de ello. Que cuando yo la vi y conocí el proceso de la grabación y todo eso, también me rememoré mucho en mi infancia y creo que eso es muy importante. Pero ahora pasándonos a esta parte más, no sé cómo decir, más discursiva quizá, ¿qué tan fácil es para un hombre quichua de comuna hacer cine y también mirar cómo otros hacen cine sobre ti? Sobre mí. Uy. Sobre lo indígena, ¿no? Que ahora es muy es como muy de moda, ¿no? Hacer, usar como este término de lo indígena y Es que ahorita es rentable, justamente para todas las sociedades occidentales. Ahorita está de moda como todo lo indígena, como tomar personajes de estas historias orales, tomar elementos de la vestimenta, tomar la comida y todo, en este momento. Por un lado está bien, ¿no? Al menos en este momento digan, al menos, aunque es como hipócrita, como valorar en ese sentido, y no, nunca lo han hecho y verdaderamente no lo hacen tampoco, ¿no? No es que realmente más allá de las cámaras, más allá de todo, quieran realmente pasar. Hay un porcentaje bien chiquito de personas que quizás sí lo hagan, pero de ahí la mayoría es como que rehuyen de las formas de vida de las comunidades, ¿no? Entonces, sí es una moda que creo que se está aprovechando mucho, no solo en el cine, sino también en distintas actividades del arte, como la escritura mismo, en la pintura también. Em, y para mí es como una falta de respeto hacia ellos mismos, yo creo. Yo creo que las maneras o las temáticas, lo que sea, hay montones para explorar desde distintos puntos de vista. Digo, ¿por qué? Porque si hay infinidad de posibilidades querer usar sabidurías o culturas de otras personas para luego mal hacerlo, porque como pues, no es tuya, más o menos así superficialmente empiezas a romantizar ciertas cosas y no se ven bien, pues. Y cuando muestras a la... es que yo pienso a veces que la gente que habla sobre las historias quichuas Ujú. o que toman ciertos símbolos o ciertos personajes nuestros, finalmente lo hacen porque pueden, ¿cachas? Ujú. Porque tienen los privilegios de contar una historia, Claro. porque tuvieron una educación en, no sé, en la ciudad, mientras quizá tú y yo tuvimos una educación en la escuelita unidocente donde faltaba la mitad del techo y nos tocaba recibir clases parados, porque esa es nuestra realidad. Claro. Y ellos lo pueden hacer mientras nosotros nos toca pelearle cada rato. A mí, yo te lo digo por la literatura, o Ujú. sea, he leído, hace poco también leí un libro que fue escrito por una escritora ecuatoriana que sí toca muchos elementos de lo Ujú. quichua y dije, no, yo tengo que leerlo y cuando lo leí nunca me sentí, no sé si Conectado. conectada o representada y decía, o sea, ¿de qué se habla aquí? Y muchas veces también me sentí como chuta, ya me ganaron. ¿Por qué? Porque mi camino es más lento, mientras hay otras personas que pueden hacerlo 4 pasos más adelante, a nosotras nos toca 10 pasos más Y atrás. es bien recibido por el público exterior porque como antes no ha habido, porque justamente por estas imposibilidades no se ha podido, pues recién lo ven y para ellos como wow, más Es allá lo de primero. lo entiendan o no, es como wow, aunque esté mal hecho, es un wow y son bien aceptados y pues
le sube el ego también a los, a los que realizaron estas Claro, obras, y es ¿no? muy, no sé cómo decir, porque dices, ah, claro, ahí sí lo indígena está validado, porque cuando es hablado desde nosotros Ujú, no es validado. sí. Entonces, nadie ve las obras de Segundo Fuertes, de varios cineastas como Hoshi, como Alberto Muenala, nos ha tocado mucho pelearle, como Mm, escritoras como Yana Lucila Lema, como Samay Cañamar, que están escribiendo, pero que no terminan resonando tanto ujú, ujú, como cuando alguien toma nuestras historias, nuestros símbolos, nuestras personajes y lo ponen en pantalla, en libro, en música. ujú. Y no sé, frente a eso, ¿tú qué opinas, qué sientes, qué te da como para pensar? Es una barrera muy difícil de nosotros atravesarla y no es por querer victimizarnos o querer. No, solo son realidades Son nomás. realidades. Por ejemplo, justo lo que tú decías, a mí me pasó que con Puka Urpi yo en la cabeza siempre quise otras formas de hacer. A pesar de que gané un fondo, pero ese fondo no alcanzaba y yo tuve que arreglarme y esa película literalmente lo filmé, terminé filmando solo en mi comunidad. ¿Por qué? Porque no tenía dinero para Movilización. ajá, transporte, movilización, no tenía dinero para pagar hotel a la gente y tal, por eso también filmé justamente con mi familia. Y así termina formateándose la película de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Mientras las otras personas tienen un poco más de facilidades, más allá del dinero, tienen otras facilidades como contactos, como ahí palanqueos, ¿Cómo cosas se dice? así. Merchandising. Y pues pueden tomar historias que no son de ellos, pero como les permite la facilidad, pues pueden venir a ir a donde sea y hacerla y explotarla. Ahí sí, pues como la explotación cultural, ¿no? Es como Claro. venir, agarrar todo lo que, Extractivismo. extractivismo cultural, agarrar todo lo que me parece wow y que puede ser interesante para mi película, para que sea vendido en el exterior, lo agarro, lo agarro, lo agarro, sin profundizar mucho el sentido, el significado y eso Sin creo que es investigar tampoco. una violación, una usurpación terrible. Es como seguir viviendo en cuando vinieron los españoles en el barco, los colonizadores. Claro, finalmente nos toca a nosotros como Es, decir, no, nosotros también tenemos que contar las historias, sí. tenemos que hacerlo, pero Sí, por ejemplo, realmente hay una... claro, por ejemplo, yo me atrevo a decir, tal vez sea polémica y no lo digo por polémica, sino pues yo aprecio mucho a los realizadores de la ciudad y yo soy el que siempre está en contra también en dividirnos como indígenas o mestizos, ¿no? Yo siempre digo, todos somos seres humanos, pero en este caso digo, por ejemplo, hablando de la última producción que yo también participé en el de Chuzalongo, y yo me fui a ver, primero a mí me invitaron para el preestreno, yo estuve también parte de este, estuve de locacionista estuve. Me invitaron al preestreno y no pude irme justamente porque no tenía dinero. Ahí también justo las posibilidades y las otras personas pues de alguna manera tienen y se van y yo no pude estar, lamentablemente, no porque no quiera ir. No pude irme, luego dije, no, pues prefiero apoyarles, yo siempre he querido apoyarles y siempre los apoyo. A veces las películas ecuatorianas solo por apoyar, y yo a veces voy, me repito 2, 3, 4 veces las películas en las salas de cine, cuando tengo plata, ¿no? Ahora no tengo. Entonces pago 5 veces y en su mayoría yo me he encontrado con salas vacías, ¿no? Y este Chusalongo yo me fui a ver ya cuando estrenaron acá en Ibarra y me fui. Primerito no había gente, no había gente, estaba literalmente solo en la sala y es algo triste por ese lado. Entonces es como varias cosas que se pueden. Una, por un lado es triste que al cine ecuatoriano en general no haya apoyo. Y por otro lado, justo lo que iba a decir es como, claro, justamente Chusalongo que topa esta temática, personajes, historias de las comunidades, creo que lo usó mercantilmente y como un producto de explotación, pero quizá cae en eso porque no hizo algunas cosas que sí debió, para mí debió hacerlo. Por ejemplo, si es una historia quichua, una historia oral de las comunidades, yo no hubiera puesto de actor a un mestizo que habla español a interpretar el papel de un indígena. Si Ujú. es un, ¿por qué? Como si no existe, como si estuviéramos, no sé, en el año 3500 donde ya desaparecieron los indígenas, entonces pues tienes que actuar de indígena. No, no, yo no creo que desaparezcamos en el Por 3500. decirlo, ¿no? Pero en este momento no han desaparecido, no hemos desaparecido, Estamos estamos aquí aquí. vivos.
Y si hablan de experiencia de actuación, también hay gente que sí han actuado, ya tienen otros proyectos. Y aparte de eso, también creo que los no actores también pueden hacer trabajos maravillosos, depende mucho de la dirección, pero creo que pueden hacer trabajos maravillosos. Y a mí, cuando me fui a ver Chusalongo, primero yo me fui con una expectativa muy alta, porque yo ya había visto el trabajo anterior, un corto que había hecho el Diego. Yo me fui con esa expectativa y luego cayó esa expectativa porque primero, claro, me encontré con este personaje, igual con respeto al actor, ¿no? Y respeto mucho su trabajo, pero yo creo que sí es un error que hayan de protagonista de un indígena, hayan puesto a uno que no es de indígena. Ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, esos elementos chiquitos creo que diferencian y hace que sigan cayendo estos productos en una explotación. Sí, Y mera explotación, mera acción romantización. del indígena Sí, quizá. falsa totalmente, porque eso creo que no es de apreciar. Creo que las relaciones que finalmente llegamos a sostener, y es lo que hemos hablado generalmente sobre esta idea de la interculturalidad, termina siendo quizá decir, soy intercultural porque voy a tomar la historia de alguien, la voy a hacer una especie de hibridación, que a mí, ese es un punto a favor para mí, esa hibridación, me Ujú, funciona, me gusta, pero voy a hacer este tipo de hibridación y voy a presentarla como una película quizá ujú, que habla del indígena, de lo nuestro. Y es muy, no sé, como que me deja repensando mucho y digo, claro, cuando el otro habla de lo indígena, la ujú, sociedad ecuatoriana sí lo, sí lo hace check, sí, sí, ujú, es verdad, sí tenemos indígenas, nuestros ujú, indígenas. ujú, Pero cuando lo hablamos nosotros, en cambio, peor. Si para un cineasta ecuatoriano de la ciudad, mestizo, con ciertos privilegios o no, bueno, eso yo no lo sé, pero que finalmente tiene privilegios por estar ya en la ciudad, finalmente hay un ujú, privilegio, lo cuenta, entonces sí es validado y es finalmente difícil también en general, para el cine ecuatoriano es difícil. ujú. Pero imagínate cuando el cine está hecho por mujeres y hombres quichuas. Nadie sabe que hay Claro. un cineasta indígena que está haciendo una película o otro cineasta indígena que acaba de ganar un fondo para su documental u otro cineasta indígena que tiene ya en postproducción su primera película. Y nadie espera esas historias, Ujú. pero a mí me deja mucho pensando cómo finalmente la sociedad ecuatoriana valida lo indígena o la disidencia o cualquier otro tipo de minorías cuando es hablado, cuando sigue siendo hablado por una voz privilegiada. Sí, 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 totalmente, porque creo que eso también es, sí, seguimos en lo mismo, básicamente, es un irrespeto. Sería raro, pongamos un ejemplo al revés más bien. Yo creo que les chocaría mucho a las personas de la ciudad si yo, que soy así negro, con cara de indio, porque soy indio, y con cabello largo, y me pongan un papel de un gringo, por ejemplo. Digan, actúa de un gringo. Es como ilógico. Es como que, Bien lo bacán. puedes Me hacer. pueden poner a actuar, sí, en un personaje que tenga mis rasgos y tal, pues bacanísimo, todo bien. Pero yo creo que es ilógico que me pongan de actor de un gringo como si no existiera unos actores gringos como Leonardo DiCaprio y montones de otros. O personas que finalmente tienen esos rasgos también, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí yo creo que sí es un irrespeto. Entonces tú dirías que las historias, ¿por quiénes deben ser contadas? ¿Cómo deben ser contadas? Porque finalmente una historia es una historia y yo no sé si hay propiedad privada con Sí. respecto a las O sea, la historias. historia yo creo que todo el mundo lo puede contar justamente porque la historia a la final es una historia y puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y por cualquier grupo étnico, cultural, lo que sea. Pero siempre yo creo que debe haber una conexión profunda y sobre todo yo creo que debe ser sincero, algo sincero. Y un reconocimiento también a la gente que Sí, finalmente está ahí. yo creo que debe haber sinceridad en cada obra que se haga más allá del cine, en el arte, en la escritura, debe haber una sinceridad. Y solo con la sinceridad creo que se puede lograr una conexión también. Es como volviendo a la frase de Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Si realmente te concentras en lo que está en tu entorno, en tu alrededor, porque es lo que más conoces, si lo cuentas de esa manera, así tan sencilla, el mundo también lo Y va lo va a como entender. algo bonito, ajá. Pero si intentas agarrarte cosas que no son tan conocidas para ti,
creo que a la final termina tergiversándose y el producto un poquito, no sé, deforme quizá. Sí, es que yo creo que es también una narrativa y una práctica que ahorita se están normalizando. O sea, ya no sucede solo en Ecuador y en estas diferentes Ujú. áreas del arte, sino también en el mundo ahorita con la polémica de esta Emilia Pérez. película de Emilia Pérez, que Sí, sí. intenta supuestamente Ujú. representar de una forma muy violenta, tergiversada de la realidad mexicana. Sí. Y después de todo lo que se ha dicho sobre el castellano, que es una lengua de migrantes, con la problemática de la migración que tenemos ahorita, o Ujú. sea, es una realidad que se está normalizando y que no es por desmerecer el trabajo de nadie, ni decir esto no vale, sino solo una mirada distinta y como tú decías, una mirada diversa y que está bueno también la crítica porque si no, pues pareciera que todo está bien y sigamos haciéndolo y sigamos extrayendo y sigamos no hablándolo, que me parece que mientras menos hablemos, quizá también sea una forma de acercarnos hacia el otro. Sí, justamente yo creo que la crítica no debemos huir y no tenemos que negarlo y más bien debemos motivar a que exista la crítica y sea bienvenida. Por ejemplo, en Ecuador no hay, y todo el mundo siempre dice lo bonito nomás. Ah, qué bonita tu película, qué bonita, pero no hay más allá de eso. Y eso creo que inclusive como a ti Limita. como a creador no te permite querer ser más, pero si te dicen cosas puntuales, por ejemplo, este personaje, esto y lo otro, o la narrativa, o la trama tal, y me parece que esto y lo otro, y uno también puede aceptarlo o puede decir, es verdad, no sé, y te ayuda, pero aquí no nos acostumbramos, creo que somos muy hipócritas, nos escondemos, porque detrás sí lo decimos, ¿no? Detrás de cualquier cosa sí lo decimos. Ujú. Pero ahí, frente del creador, no lo decimos, decimos: "Ay, qué bonito, felicidades", y Sí. terminamos Sí, así. es muy complejo porque finalmente también también uno, como te decía, desde una posición así más cercana, dice, tendemos a tomarlo personal Ujú. y no necesariamente es personal, aunque ahora dicen que lo personal es político y bueno, todo, pero a veces solo es como mi mirada también como consumidora de este Ujú. tipo de películas o de este tipo de libros o de este tipo de música. Bueno, segundo, Está esta muy largo, conversación se ha ido de largo, está muy largo. hablaríamos toda la tarde si fuera por nosotros. Pues capaz nos tocaría hacer más otro episodio Una para hablar serie, específicamente una serie. sobre esta idea de quiénes también deben contar las historias, ¿no? Ujú. Pero más bien agradecerles a ustedes amigos que nos están viendo y yo no me quisiera ir sin invitarles a todos ustedes a que sigan el trabajo de Segundo Fueres. Tiene 15 años trabajando en esto de la animación, en hacer cine y también si pueden apoyar, donar, yo qué sé, háganle clic en la página de YouTube que él tiene, que se llama Run Animation. Puka Urpi está a punto de estrenarse, ha sido un trabajo de años, de casi 15 años, en postproducción como 7 años, que le ha dado y le ha dado y le ha dado como a terreno, Ujú. pero durazo. Entonces les invitamos a que sigamos también este tipo de trabajos, a que acompañemos también, porque todos somos parte finalmente de esta historia. Y nada, Paqui, Kumbashkamanda, segundo, no sé si quieres decir algo, invitar a la gente, dejarnos una nota a Shunko. Sí creo que hay elementos que sí se pueden repensar para los próximos proyectos, tanto yo mismo, ¿no? Yo mismo a veces soy muy crítico, de hecho a mí me gusta ser muy crítico y a veces creo que exagero en ser crítico en mis propias obras Sí. y yo empiezo a desmenuzar en distintas cosas fotográficamente, diseño de sonido y montones de cosas. Entonces, más allá de esto que les dije, yo creo que simplemente decir que todos nos motivemos a seguir haciendo cosas, explorando más cosas y simplemente ser más sinceros. Ser sincero en lo que queremos hacer, en lo que queremos decir y no apantallar solo porque algo está de moda, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé si lamentablemente o positivamente, ahorita estamos de moda los indígenas y todo lo relacionado al indígena vende y muchos de los artistas están usando y está bien, pero les invito a ser más sinceros nada más, ser sinceros cada uno. Sí, finalmente es un camino en el que todos estamos para aprender y ese aprendizaje debería ser desde una relación también Ujú. cercana, como tú dices, de acompañarnos y si hay alguna duda sobre lo indígena, sobre ciertos símbolos, sobre cierto personaje, pues creo que como estamos también dentro de este círculo, siempre nos pueden llamar, Ujú. preguntar, decir, mira, qué onda. Siempre se valora también esa cercanía. Claro. Y nada, pues en algún momento seguiremos hablando de estas historias, de estas películas, de estos otros libros. Y nada, gracias por estar en Mishimi, del podcast Notas al Shungo. Nos vemos en una próxima. Kayakaman, tu De Mishima. parishunchik, de Mishima, tu parishunchik.
Chao, chao, gracias. Suscríbanse. A Rune Animation. Por Dios, aunque sea por eso, para comer. Sí.